Bueno, hacemos esto, aunque ya sabéis que no puede venir gente, pero gracias a que Antonio pone la lección en el canal de Gonzalo de Cangas y que Charo lo pone también en el CIPE, pues esto llega a cientos de personas. Entonces, hacemos este esfuerzo como un servicio que hacemos a personas y a comunidades. Hay comunidades que se reúnen a orar la palabra con esto que hacemos aquí. Vale. Bueno, entonces comenzamos en esta tarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y nos abrimos al Espíritu Creador. El Espíritu es creador. Y la palabra también es creadora. Y el Espíritu Creador y la palabra creadora nos hacen discípulos de Jesús, al estilo de María y al estilo de José. Por eso comenzamos abriéndonos al Espíritu Creador y a la palabra creadora. Y lo hacemos como pobres. Cantamos la canción Haz de mí un Anahuín. Anahuín es el pobre de Yahvé, el que confía en Yahvé. Haz de mí un Anahuín, hazme pobre un Anahuín, un pobre, haz de mí, mi Dios, un Anahuín. Bueno, y para motivar la lección de esta tarde, hemos escogido 3 textos preciosos. El primero es de Orígenes, que dice que para poder darle algo a Dios, tenemos primero que concebir en nuestro corazón lo que fue escrito. Lo decimos con sus palabras. No podrías ofrecer a Dios algo de tu mente o de tu palabra si primero no concibes en tu corazón lo que fue escrito. Realmente precioso. Esto nos recuerda el Ángelus cuando decimos el ángel del Señor anunció a María y concibió. Nosotros somos capaces de concebir, gracias al Espíritu Santo, lo que le podemos decir a Dios, lo que le vamos a decir a Dios. Y el segundo texto es del Papa emérito Benedicto XVI. Y dice que la lección divina nos abre al tesoro de la palabra de Dios. Por tanto, la lección nos permite descubrir, como si fuera una mina, descubrir el tesoro de la palabra de Dios. Y una segunda cosa, dice que también la lección divina crea las condiciones de encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Bueno, pues también acogemos este texto. La lección como que nos descubre el tesoro y también permite encuentro. Es un encuentro con el Cristo, palabra divina y viviente. Y el tercer texto es del Papa Francisco, que dice que para saber lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que practicar la lección de una o de otra manera, para saber lo que Dios quiere de nosotros. Y también para dejarnos transformar por el Espíritu. Entonces, con estos tres textos vamos entrando, vamos motivándonos para escuchar la palabra. Haz de mí un Anahuín, hazme pobre un Anahuín, un pobre,
y ya entramos en el Evangelio al que pertenece este texto. El Evangelio es el de San Marcos. El texto que vamos a estudiar, que vamos a orar, es Marcos 13, 33, 37. Ya sabéis que el Evangelio de Marcos, junto con la fuente Q, son los escritos más antiguos que conocemos del Nuevo Testamento, ¿verdad? La fuente Q y el Evangelio de Marcos sirvieron para que los otros evangelistas, sobre todo Mateo y Lucas, compusieran su Evangelio. Bien, es por tanto el escrito de los evangelistas el más antiguo, junto con la fuente Q. El escrito de Marcos, el Evangelio de Marcos, es el Evangelio más corto, ¿verdad? Bueno, y entonces nos encontramos en el Evangelio de Marcos con dos discursos. El discurso de las parábolas, que tiene lugar junto al lago de Genesaret, y el discurso escatológico que se llama, que tiene lugar en el Monte de los Olivos. Ya veremos por qué en el Monte de los Olivos, porque en el Monte de los Olivos es desde donde los discípulos contemplan el templo, y le hacen una pregunta a Jesús que da pie a este discurso escatológico. El discurso escatológico es el que nos invita a la parusía. La parusía es la venida del Señor. No tanto la venida que celebramos en la Navidad, sino la venida definitiva y esencial del Señor. También es importante descubrir que las gentes a las que Marcos escribe el Evangelio viven en un permanente adviento, porque necesitan recibir un abrazo de gracia y de vida, necesitan una novedad que les saque de la frustración, porque cuando se escribe el Evangelio han tenido lugar unos acontecimientos muy fuertes para el pueblo. Ha tenido lugar la destrucción del templo y ha tenido lugar también la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, este pueblo, estas gentes, necesitan un adviento, necesitan una buena noticia que los levante. Y estas gentes a las que se dirige el Evangelio son son ejemplo, un signo de todas las personas a lo largo de la historia que, viviendo situaciones muy difíciles, se ponen a la espera de una buena noticia que les reavive por dentro. Bueno, por tanto, el texto se va a referir al final de la vida, no solo al momento último de la vida, sino a la finalidad, al sentido que tiene la vida, al sentido que tienen los tiempos. Este tema tan vital es poco tratado, se habla poco, a veces hablamos poco. A diferencia de otras generaciones, hoy lo que percibimos en el ambiente es que no se piensa mucho en el final, en el sentido que puede tener la vida. Parece que interesa vivir más tiempo, pero no interesa tanto este sentido hondo desde lo que somos. Por tanto, el texto se va a referir a esta finalidad y a este sentido. En Filipenses 3:20 se dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos acordamos de la Santa Madre Teresa, que decía, esta vida, nuestra vida es un cielo, ¿verdad? Un cielo, si le puede haber en la tierra, cuando nos contentamos de contentar solo a Dios. Y otro detalle más, el Adviento, como sabemos muy bien, es un tiempo litúrgico, pero
más que un tiempo litúrgico, es una filosofía de la vida, es una actitud permanente de la vida. Por eso la vida es un permanente adviento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Evangelio de Juan, capítulo 17:3. Por tanto, el Adviento no solo tiempo litúrgico, sino una filosofía, una actitud de la vida, una atención amorosa, esto sería el Adviento, atención amorosa a lo que somos, porque según esperamos, así vivimos. Recordamos a nuestra hermana Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad, que decía que el Adviento es el tiempo de las almas interiores, de las almas que encuentran en el centro de sí mismas al Señor, a la Trinidad. Por tanto, Adviento, como digo, tiempo no solo litúrgico, sino actitud de la vida. Toda la vida es un adviento, una espera y una acogida. Bueno, y dicho esto, vamos a proclamar este Evangelio, Marcos 13, 33, 37. Lo va a proclamar Julio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa. Dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al primero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: velad. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de haber escuchado este texto, lo vamos a recorrer despacito para encontrar el tesoro que guarda todo texto del Evangelio. Bueno, lo primero que se nos dice es: estad atentos, vigilad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que dejar la ausencia, vivir ausentes y entrar en la presencia. Porque el Señor llega siempre que no nos cerremos a su presencia. Por eso San Juan de la Cruz dirá: no te tardarás si yo espero. Una frase preciosa. No te tardarás si yo espero. La vida es, por tanto, un adviento, un tiempo de atención, estad atentos, y de cuidado. ¿A qué tenemos que estar atentos? Pues atentos a los signos de los tiempos. Todos los tiempos son signos, y quien los mira con atención descubre lo que esconden estos tiempos. Por eso, atención a los signos, pero atención también a la humanidad, con sus dolores y gozos. Nosotros leemos la palabra a la luz de lo que el Espíritu nos ha ido enseñando. Y recordamos lo que nos ha enseñado, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, cuando dice que los dolores y gozos de la humanidad son los dolores y gozos de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Por tanto, la atención también a los dolores y gozos, esperanzas, situaciones de frustración de la humanidad. Y también prestar atención al Espíritu, que sabe lo que nos hace falta. Y cuidado también. Vigilar es cuidado también. ¿Cuidado de qué? Cuidado de los demás, de no hacer daño,
de no causar lágrimas, cuidar para ayudar a los demás a ser más felices. Enriquecidos en todo, estamos capacitados para pensar y gestar un mundo nuevo. Por eso, estar atentos y vigilar significa entrar en esta dinámica de ser conscientes de lo que llevamos dentro y de que con eso estamos capacitados, porque hemos recibido todo don, capacitados para crear un mundo nuevo. Segundo texto. Dice, pues no sabéis cuándo es el momento. Momento es un término que en griego se dice con dos palabras. Primero, cronos, que significa el tiempo cronológico, y después, kairos, que significa una oportunidad de gracia para tomar decisiones. Por tanto, momento, cronos, tiempo cronológico, astronómico, y kairos, tiempo de oportunidades y de gracia, que nos llama a tomar decisiones. Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Tiene sentido la mera subsistencia? ¿Tiene sentido lo que hoy está tan en boga? A ver si podemos vivir en vez de 80, 90, y en vez de 90, 95, y en vez de 95 un poquito más. ¿Tiene sentido contar la vida desde este tiempo cronológico? Yo creo que podríamos decir que no, porque de lo que se trata es de tomar conciencia de este Dios en nosotros para saborear la novedad, porque de su mano siempre sale algo nuevo. Se trata, por tanto, de vivir cada momento con paz y serenidad. También con expresión de Santa Teresa, diríamos lo que ella escribe: no te inquietes por nada. ¿No sabéis cuál es el momento? Es momento de no inquietarnos por nada, ni siquiera por el momento de la muerte, porque entonces Dios se nos hará más presente todavía y nos acogerá con un amor que no nos podemos ni imaginar. Por eso, momento de gracia, oportunidad para tomar una decisión. Sigue el texto del Evangelio. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Bueno, aquí nos encontramos con una pequeñita parábola. Hay otras parábolas que seguramente si hubiéramos preguntado qué parábola recordamos, pues hubiéramos dicho quizás otros nombres de parábolas. No sé si nos hubiéramos acordado de esta pequeñita parábola del portero, la parábola del portero. ¿Qué significa esta parábola? Significa que nuestra vida es un don y una tarea. Hay alguien que nos ha dado un don muy grande, pero ese don se convierte en tarea. Por tanto, velar es descubrir que la situación de ahora, la situación que vivían entonces y la situación de ahora, es una oportunidad. La situación actual es una oportunidad, es un kairos, un momento de gracia. Por tanto, creo yo que en este momento de pandemia no es bueno vivir a la espera de que esto pase para vivir entonces en plenitud, porque nos puede suceder lo que le pasó a Santa Teresa. Cuando estaba tan enferma, ella quería dejar de estar enferma para poder servir al Señor con todas sus fuerzas. Y resultó que cuando encontró una cierta salud, porque la salud no la encontró nunca del todo, pues resulta que cayó en la flojera
y abandonó un poco esta relación intensa con el Señor. Entonces, a mí me parece que en este momento, en los medios de comunicación, en todo lo que oímos en la radio, la prensa, estamos como a la espera, como si en esta situación de pandemia no viviéramos y estamos deseando que termine esto para poder vivir. Bueno, creo que el texto nos está diciendo todo tiempo, también todo tiempo es una oportunidad. En segundo lugar, Dios no promete nada que el pueblo no desee. Por tanto, si nos fijamos en toda la historia del pueblo de Israel, los grandes deseos, Dios responde a los grandes deseos del pueblo, porque en los deseos más profundos es donde está ya la semilla de Dios en el ser humano. Entonces, hay que encontrar estos deseos profundos, no deseos superficiales, sino deseos grandes, hondos, a los que Dios responde. Hasta una gota de agua sucia puede reflejar la luna, dice un dicho, ¿verdad? Entonces, en este momento, aun cuando vivimos con toda la situación de fragilidad que supone el virus, en este momento podemos reflejar también y vivir la luz de Dios. Y una tercera cosa, velar es cuidar la casa, cuidar la comunidad. Es lo que este hombre que se fue de viaje dio a cada uno de sus criados una tarea, su tarea. ¿Cuál es esa tarea? Cuidar la casa, cuidar la comunidad, cuidar, decimos ahora también, la casa común, cuidar, vivir con un estilo de vida que no desgaste la riqueza de la tierra que es para todos. Cuidar esto, cuidar. Y también, para todo esto, es muy importante que la comunidad se dé a sí misma instancias de discernimiento. Es decir, que la comunidad reunida trate de descubrir qué es lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Recuerdo que cuando José Alberto y un servidor vivíamos en la otra comunidad, en la primera oleada del virus, cuando teníamos la iglesia cerrada, nos reuníamos por la mañana, ¿te acuerdas, verdad?, para celebrar la Eucaristía. Y cada día presidía uno la Eucaristía. Y fue un tiempo de gracia muy importante porque leíamos la palabra tratando de iluminar el momento que estábamos viviendo. Y todos reconocimos lo mucho que nos había enriquecido de esto. Por eso, en tiempos difíciles, es muy importante que la comunidad encuentre instancias de discernimiento, de luz. Por ejemplo, mañana, aquí en la iglesia nuestra de Burgos, va a tener lugar una mesa redonda que tiene como título Experiencias pastorales en tiempos de pandemia, ¿verdad? No se ha agotado la acción del Espíritu en estos tiempos y lo van a compartir en una mesa redonda y podéis participar directamente de esta mesa redonda. Bien, por tanto, darnos instancias de discernimiento. Seguimos adelante. Dice, velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. ¿Qué significa esto? Son 4 momentos de la noche. El atardecer, cuando ya la luz se va perdiendo, el atardecer, el momento de medianoche, el canto del gallo que rompe la noche y después la aurora o el amanecer. 4 momentos de la noche. ¿Qué significa esto? Significa los 4 momentos en que los centinelas se turnaban. Había unos centinelas que cuidaban el primer momento del atardecer, cuando se va haciendo de noche. Otros
en la noche, a medianoche, otros al canto del gallo y otros a la aurora. ¿Por qué todo este cambio de centinelas? Pues porque cuando más hay que vigilar es en la noche. Cuando más hay que vigilar. Y por eso la noche es una instancia de vigilancia no solo a nivel personal, sino también dentro de la Iglesia. La vigilancia se hace más intensa en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche se hacen más oscuros los significados y los valores de la vida. Por eso, al hacerse más oscuros, hace falta vigilar, estar atentos. De tal manera que podemos decir que el Adviento es una gran vigilia para aprender a vivir en la noche, en la oscuridad de la historia, en los momentos difíciles de la historia. Recordad, por ejemplo, cómo los primeros cristianos pasaban la noche entera velando y orando y cantando, esperando la luz del alba, símbolo de la resurrección del Señor. Esto, sobre todo, está expresado en la vigilia pascual, donde pasaban escuchando textos del Antiguo Testamento durante toda la noche y orando. Bueno, entonces, esto es también lo que expresamos con un canto que voy a cantar ahora, que conocéis, ¿verdad?, que dice así: la noche no interrumpe tu historia con el hombre, la noche es tiempo de salvación, la noche es tiempo de salvación. Por tanto, la noche requiere más vigilancia, una vigilancia más intensa en la noche. Seguimos con el texto. Dice: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Bueno, para el evangelista, la situación fuerte de la comunidad, fuerte en el sentido de ajena al proyecto de Dios, es cuando la comunidad se duerme. En otro texto dirá que cuando la comunidad se duerme es cuando el enemigo siembra la cizaña. Bueno, pues lo peor que le puede pasar a una comunidad es estar dormida. Por eso mañana tendremos oportunidad de pregonar, que es como invitar a despertarnos unos a otros. El pregón del Adviento, pregoneros del Adviento. Entonces, la comunidad que se duerme, que después los padres del desierto decían: lo peor que le puede pasar a una persona o a una comunidad es la asidia. La asidia es esa especie de sinsentido profundo con el que uno vive la vida. Bueno, la asidia. Bien, entonces, si pasamos la vida durmiendo, que significa vivir superficialmente, no pasa nada. No es que no ocurran cosas, sino que no pasa nada importante en la vida de las personas. Da lo mismo que vivamos 50, que 80, que 100, que 120 años. No pasa nada. No ocurre eso de plenitud a lo que estamos llamados y que llevamos ya dentro como una semilla. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere un futuro lleno de vida y nos convoca a un nacimiento de cielos y tierra nuevos. Dios es el que viene siempre, pero no desde fuera. Dios viene desde dentro de nosotros, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso este texto también creo que nos invita a tener cuidado con algunos desvíos que se pueden producir en nosotros. Por eso, ojo con las esperas milagreras que nos dejan con nuevas desilusiones en el corazón. Y ojo también a los grupos extremistas, sectarios, que, aprovechando todo esto, atemorizan y esclavizan a la gente. Seguramente os habréis encontrado algunas veces con todo esto que circula por ahí. Dice: tienes que rezar 70 Padre Nuestros cada día y durante 3 meses seguidos.
y si fallas un día, se acabó todo el efecto de... Bueno, esto son estos grupos sectarios que se aprovechan de las circunstancias difíciles de la vida para meter miedo en el cuerpo y para introducir aspectos que no tienen que ver nada con el Evangelio. Por eso, ojo con estos grupos. Bien. Se trata, por tanto, de vivir despiertos, que sería no vivir en la superficie, ni vivir en el simple comentario. También hago una alusión a este momento de pandemia. Estamos comentando, pero hasta la saciedad. Yo creo que la gente se está cansando ya de tanto comentario sobre el tema. Periódicos, radio, televisión, ¿verdad? Pero es un comentario, yo creo que de gente dormida, no de gente lúcida, de gente que ve lo que está pasando desde una dimensión más profunda. Bueno, y termina el texto del Evangelio diciendo: lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad, velad. Bueno, en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos se dice cómo están sentados en el Monte de los Olivos y un discípulo contemplando el templo, ¿verdad? Pues se admira de tanto esplendor, de tanta belleza. Bueno, y después se acercarán 4 discípulos que le preguntarán a Jesús: dinos algo, a ver cuándo va a ocurrir todo esto. Esos 4 discípulos son Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Entonces, este texto alude a eso, porque dice Jesús: lo que os digo a vosotros 4, lo digo a todos. Velad, velad. Bueno, el verbo griego que significa velar es gregoreo. Gregoreo, de ahí Gregorio. Gregorio es el que vigila, el que vela, el que está despierto, el que se hace responsable de algo. Entonces, este verbo, velar, significa esto. Significa velar, por supuesto, vigilar, estar despierto y hacerse responsable de algo. Bueno, y en este contexto del Evangelio de Marcos, ¿qué significa este velar que resuena como un eco que deja Jesús ahí al final del Evangelio? Os lo digo a todos, velad. Bueno, pues, en primer lugar, aprender a vivir sin el templo. El pueblo de Israel no sabía vivir sin el templo, por eso se desconcertó cuando este templo se destruyó. Entonces, aprender a vivir sin el templo significa aprender a vivir una fe madura que no se apoya en cosas que hoy son y mañana no son. Todos nos apoyamos, ¿verdad?, en cosas, en experiencias, en personas, pero tenemos que aprender a vivir sin el templo, porque el templo puede fallar. Es lo que ya recordábamos un día que le dice Edith Stein a su hermana Rosa: tenemos que aprender a vivir en medio de la desprotección. Es decir, vivimos protegidos, una comunidad, un horario, misas que teníamos para participar en la Eucaristía, pero tenemos que aprender a vivir en la desprotección. Por tanto, primero, saber vivir sin el templo, porque a veces no sabemos vivir sin el templo. En segundo lugar, este tiempo de vigilancia hay que estar atentos, porque es un tiempo, como os decía, de engaño. Este tiempo se expone al engaño de personas que quieren pescar en río revuelto y que, por tanto, pues surgen profetas en estos tiempos, surgen personas que parece que dominan el futuro. Dice Jesús: no les creáis a estos que tienen las cosas tan claras. Y en tercer lugar, esta vigilancia es la hora del testimonio. ¿Por qué? Porque los que vigilan, la comunidad de Jesús que vigila, es la que está llamada, la que tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión?
enseñar a la humanidad a vivir en la vigilancia, ¿verdad? De alguna manera podríamos decir lo que algunos entendidos nos están diciendo ahora. Tenemos que aprender a vivir en la vigilancia. Ojo con saltarnos de nuevo todas las normas que nos estamos dando ahora que vienen las Navidades, no sea que nos encontremos con una tercera oleada del virus más fuerte que la primera y más fuerte que la segunda. Por eso, los que vigilan comunican a la humanidad la necesidad de vigilancia. Y también los que vigilan son los que hablan sin miedo, con esperanza, con atención amorosa. Los que dicen palabras en este momento, palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de ayuda a los demás. ¿Y a qué? ¿Cuál es la misión? De que la gente sea más feliz. Esta es la hora del encuentro, más allá de la frustración, el encuentro con el que ha dado sentido y da sentido a la historia. Por eso quiero terminar este pequeño comentario recordando a Juliana de Norwich, una mística, que decía una frase que hemos oído muchas veces: todo acabará bien. Y recordar también a Teresita, Santa Teresita, Teresa de Lisieux, que decía, recogiendo un texto de San Pablo, todo es gracia. Entonces, vivir el Adviento creo que significa saber que todo acabará bien porque estamos en las manos de Dios, saber que todo es gracia y descubrir que Dios está esperando que nos demos cuenta de estas cosas. Por eso, velad, cantad, caminad, estad a la espera, como tanta gente que está como centinela, ¿verdad? Hay mucha gente en este momento en las camas de los enfermos, como cuidando, como vigilando, como estando con ellos en la dificultad y en la noche. Bueno, entonces estamos en las manos de Dios, todo es gracia. Por eso el Adviento es un mensaje que invita no al miedo, sino a la esperanza y al ánimo. Todo acabará bien, todo es gracia. Por eso atrevámonos a vivir lo que ya somos, lo que llevamos por dentro. Bien, después de este comentario pasamos a la respuesta a la palabra. Normalmente en la respuesta a la palabra nos hacemos preguntas que nos puedan ayudar durante la semana. Bueno, la pregunta que hemos escogido en este caso es una pregunta que hace San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual 39:7. Voy a leer el texto y después Maximiliano nos va a decir lo que le sugiere a él después de haber cruzado tantas veces este texto que os suena a todos y todos conocéis. Dice así Juan de la Cruz. Es como un adviento precioso, dice: oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Bueno, hasta aquí el texto y te pedimos, Maximiliano, ¿qué te sugiere este texto fuerte, esta pregunta fuerte de Juan de la Cruz en este momento? Pues sencillamente que donde no hay un tú, no hay un yo.
Un yo solitario no tiene existencia. Por eso, la gran pregunta con que inicia el cántico espiritual: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Y eso pues le impide quedarse quieto. Salí tras ti clamando, y eras ido. Y este es nuestro camino. Dios se ha ido. No, está presente, pero no lo experimentamos, porque esto es una cuestión muy personal. Y por eso han centrado los grandes maestros de la mística cristiana, Teresa y Juan de la Cruz, han centrado todo en lo que llaman oración, relación con el otro, relación entre nosotros. Donde no hay comunión en las personas, no hay personas, hay sombras. Y no quiero decir más, porque ya se alargó un poco nuestro amigo hermano Pedro, también para despertarnos, sino que oremos justamente así, en plural, porque hay un tú, y ya con eso basta para hablar en plural. Encontrarnos, a nadie se conoce por referencias de un tercero, sino por el tú a tú con él. Y por eso la oración es la puerta, nos diría Santa Teresa, para entrar en ese proceso de crecimiento interpersonal. Por eso donde no hay un tú, no hay nadie, no hay yo. Así que hay que buscar esa relación con los otros para ser testigos de un Dios que, siendo amor, pues tiene que haber varias personas. Unidad de personas en el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde hay amor, tiene que haber un tú y un tercero que se abre al infinito en las relaciones. A eso estamos llamados los cristianos de una manera explícita, pero esto es la sustancia del ser humano. Solo es una sombra. Hay que buscar, hay que encontrar el camino de la relación interpersonal. Amistad, Teresa; unión, Juan de la Cruz. Dos palabras enjundiosas. Bueno, entonces, con esta explicación, quizás entendemos mejor, sin duda, la pregunta de Juan de la Cruz: ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Bueno, y es lo que nos ha sugerido Maximiliano en este momento. Seguimos adelante en la lección y después de hacernos esta pregunta fuerte, oramos la palabra. Bueno, para orar la palabra hemos escogido un texto de la oración de alma enamorada de Juan de la Cruz también. Ya os he dicho algún día que aquí leemos la palabra, escuchamos la palabra, pero siempre aportamos la luz que nos ha regalado el Espíritu en los místicos. Bueno, el texto lo voy a leer, lo tenéis en las hojas, pero si queréis os vais uniendo conmigo a esta oración de plenitud desbordante. Dice: míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos, ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre.
Bueno, y nos queda proyectar todo esto en la misión, en la tarea. Bueno, la tarea de la que nos hablaba este Evangelio. Se nos ha regalado un don, pero este don es también tarea. ¿Y a qué os invitamos? Bueno, el Espíritu os invitará a lo que Él quiera, ¿verdad? Pero nosotros como Leccio os invitamos a tener despiertos los sentidos, a tener despierto en actitud vigilante el oído, para escuchar al Señor que te habla. Tener abierto el oído, ¿verdad? Abrir este oído para escuchar al Señor que habla. También tener despierta la voz, para anunciar a todos la llegada de este Señor, la presencia de este Señor. En especial a los que no han descubierto la buena noticia y viven con noticias menores la vida. También a tener despierta la vista para descubrir a las personas que necesitan la presencia del Señor. El primero, cada uno de nosotros, pero después otra mucha gente. Tener despierto también el tacto para acercar tu mano al enfermo, al que está solo, al que le hacemos una llamada telefónica preguntando cómo estás, cómo te va, cómo te sientes. Bueno, sobre todo a aquellos cuya piel ha perdido la sensibilidad y necesitan que alguien les toque. Y también tener despierto el gusto, para gustar la vida y para gustar las cosas de Dios, para saborear la riqueza de la palabra, de la Eucaristía, de la presencia de los hermanos. No olvidamos que Dios quiere para cada uno, en el adviento de nuestra vida, quiere un presente y un futuro lleno de vida, porque no puede ser de otra manera. Todo es gracia, todo terminará bien, porque este Dios tiene una mano generosa. No es corta la mano de Dios para darse por entero. Bueno, pues a esto respondemos con el amén, diciendo: aquí estamos, queremos entrar en esta belleza de la palabra y queremos confiarnos como niños pequeños. Hemos cantado al principio: hazme pobre, hazme un anahuín. Ahora cantamos el amén, que es la confianza de un bebé en brazos de su mamá o de su papá. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues buenas noches y nos veremos mañana, los que queráis, para participar en esa experiencia del pregón de Adviento que queremos hacer llegar. Queremos pregonar algo a la gente que a través de los medios pues puede escuchar nuestra voz como seguidores de Jesús. Hasta mañana, si Dios quiere.